Estoy muy emocionado por todo lo que he escuchado de nuestros jóvenes y les quiero dar las gracias a todos porque sabemos que este es un esfuerzo que hacemos como iglesia. He escuchado muy buenos comentarios de todos los jóvenes y pues damos gloria a Dios porque una vez más Él cumplió su palabra y transformó a los jóvenes de nuestra iglesia. Y por otro lado, también estoy muy agradecido con Dios porque tengo la oportunidad hoy de compartir con ustedes la palabra de Dios. Mi intención con el mensaje del día de hoy es que una vez más podamos emocionarnos y alabar a Dios por su gracia al buscarnos y salvarnos. Que el recordar su gracia nos lleve una vez más a sus pies y a relacionarnos íntimamente con Él. Mi única intención es que podamos exaltar a Dios y su gracia en nuestras vidas. Para esto, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 1, versículos 11 al 16. Vamos a estudiar el llamamiento de Pablo y para esto, este mensaje lo he titulado Un llamado de pura gracia. Un llamado de pura gracia en Gálatas 1, del 15 al 16. Y antes de comenzar, me gustaría rápidamente definir lo que es la gracia. Comúnmente la gracia se define como un regalo inmerecido, y es correcto, pero se puede llegar a pensar que ese regalo es algo o una cosa o es un objeto, ¿no? Algo que Dios nos da. La gracia que Dios nos da no es algo, es una persona. La palabra gracia podemos decir que es una forma resumida para hablar sobre la bondad personal y el amor intencional de Dios al darse a sí mismo en Cristo. Esa es la gracia, que Dios se dio a sí mismo a través de Cristo. Ese es el regalo inmerecido. Y tengo una pregunta para ustedes el día de hoy. ¿La gracia de Dios solamente la vemos en la cruz al Cristo entregarse para morir? Evidentemente la gracia está ahí, pero ¿solamente está ahí? ¿O Dios también se manifiesta al buscarnos y revelarnos nuestra necesidad de ese Cristo crucificado? Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor, como tu pueblo y nos permites escuchar tu voz. Te pido, Señor, que tú hables, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de tu palabra leída y explicada, Señor. Que hables a nuestras vidas y que una vez más, Señor, podamos alabarte por la gracia que has derramado sobre nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gálatas 1, del 11 al 16. Dice así: pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos. Específicamente vamos a estudiar el versículo 15 y 16, y para eso lo he dividido en 4 encabezados. El primero es un llamado de gracia desde la eternidad. El segundo, un llamado de gracia incondicional. El tercero, un llamado de gracia a ver la hermosura de Cristo y creer en Él. Y por último, un llamado de gracia con propósito. Leo nuevamente el versículo 1:15. Dice: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Pablo entendía que la gracia sobre su vida había comenzado incluso antes de que él naciera. Pablo nació condenado, igual que tú y yo. Pero por su gracia, por la gracia de Dios, Dios ya tenía planes para la vida de Pablo. Y algunos pudiéramos pensar, ¿no?, que de repente cuando Dios vio que Pablo estaba ahí en el vientre de su madre, dijo: este va a ser un crack,
déjamelo ficho, déjamelo contrato, como si se tratara de un reclutador de equipo de fútbol. Va a ser una estrella y déjamelo recluto. Pero eso no es lo que vemos en la Biblia. En términos humanos, la historia de Pablo comienza obviamente en el vientre de su madre, pero desde la perspectiva de Dios no, porque Dios es eterno y tiene conocimiento absoluto y poder absoluto. Él tiene propósitos para nosotros en Cristo incluso antes de la fundación del mundo. Y lo podemos ver en el ejemplo del profeta Jeremías. En Jeremías 1:5, Dios está llamando a Jeremías para que sea su profeta. Voy a leer lo que dice Jeremías 1:5, dice así: antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te santifiqué. Pudiéramos cambiar esa palabra por te aparté. Y te presenté ante las naciones como mi profeta. Esta palabra conocí, la Biblia no la utiliza como algo casual. Como cuando yo digo que conozco a algún artista, que yo sé quién es por su música, pero en realidad no lo conozco de forma personal, no tengo una relación con él. Mucho menos este artista sabe quién soy, nunca me ha visto, no me topa, ni le interesa conocerme. Es decir, no hay una relación, realmente no nos conocemos. Esta palabra conocí también la encontramos en Génesis 4:1, cuando dice: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Todos sabemos que es imposible que una mujer quede embarazada por conocer nada más a un hombre. Esta palabra conocí es un eufemismo. Se utiliza para decir algo, pero de una forma más pasadera. Lo que está queriendo decir en realidad es que tuvieron relaciones Adán y Eva, y por eso tuvieron un hijo. La palabra conocer en hebreo es yada, que quiere decir conocer de forma íntima, profunda y personal a alguien. Como en el caso de los esposos, por eso intercambia la palabra, ¿no? Porque esa es la relación, es el conocimiento que tienen los esposos, ¿no? Es una relación íntima y profunda y personal entre ellos dos, de ida y vuelta. Por eso Dios, tanto en el ejemplo de Pablo como en el de Jeremías, utiliza esta palabra. Y está diciendo que incluso antes de que estuvieran en el vientre de su madre, Dios ya los conocía de forma íntima, profunda, personal y relacional. Y pudiéramos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es esto posible si ellos aún no habían creído en Jesús? ¿Cómo es posible que Dios ya los conocía de forma personal y tenía relación con ellos si todos sabemos que habían nacido también separados de Dios, igual que tú y yo? Pero tenemos un Dios, hermanos, que es todopoderoso y que es soberano, y un Dios que tiene un plan. Isaías 14:27 dice: si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Para Dios, desde la eternidad, ya era un hecho consumado la conversión de Pablo. Y esta es la forma de actuar de Dios. En Efesios 1:4 leemos lo siguiente: en Él, dice él, en Cristo, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables. Antes de la fundación del mundo, por su pura gracia. Tú y yo ya estábamos en los planes de Dios antes de la fundación del mundo, antes incluso de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y tú puedes poner ahí también tu nombre, y es como si Dios nos estuviera diciendo: Ever, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté para mí y te presenté en Cristo ante las naciones. No nos presentó ni como apóstoles ni como profetas. Nos dio un título que es aún mayor. Nos presentó como sus hijos y coherederos con Cristo. Y esto me emociona mucho, hermanos, saber que Dios me amaba antes de la fundación del mundo de forma personal. Y es tu caso también. Y tienes que sentirte identificado con esto, porque ya estabas en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y espero que eso hoy traiga ánimo a sus vidas, porque por su pura gracia eres conocido y amado por Dios. Pero puede surgir la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué Pablo? ¿Por qué Jeremías? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Por qué nos apartó, no? ¿Por qué nos amó?
Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, un llamamiento de gracia incondicional. Recordemos que Pablo escribe esta carta a los Gálatas porque había gente que estaba tratando de torcer el evangelio de la gracia. Había algunos judíos que estaban diciendo que la salvación era por gracia más obras. Y les decían que primero tenían que cumplir las tradiciones judías y toda la ley del Antiguo Testamento antes de que pudieran convertirse en cristianos, ¿no? Tenían que seguir todo el Antiguo Testamento y así van a poder cerrar el círculo, ¿no? de su salvación. Este grupo de judíos querían derrumbar la enseñanza de Pablo de la salvación por gracia, por medio de la fe. Y vean lo que Pablo les dice a los Gálatas en Gálatas 1:6. Dice así: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso Pablo narra su historia de salvación y les dice: antes de que existiera la ley de Moisés, antes incluso de que existiera el Antiguo Testamento, que existiera la circuncisión como señal del pacto, antes incluso de que Pablo hubiera hecho una obra buena o mala, Pablo dice: Dios ya me había llamado de pura gracia. ¿Cómo puedes decir que tengo que hacer obras para ganar la salvación si Dios ya me había llamado de pura gracia? ¿Cómo podemos decir que necesitamos hacer obras para continuar con la salvación y Dios ya nos había llamado de pura gracia, incluso cuando ni siquiera habíamos nacido? Y hermanos, el evangelio no sigue criterios humanos. El humano por naturaleza quiere hacer algo para ganar su salvación. Ese es el orgullo del pecado en el humano. Quiere decir: yo me gané mi salvación. Algún cristiano podría decir o llegar a pensar: yo soy tan listo, o soy tan sabio, o soy tan humilde, que yo sí puedo reconocer que necesito a Cristo. Alguien no cristiano diría: yo no necesito de Cristo. Si es que existe la salvación, yo puedo ganarla con mi conducta. El criterio humano de lo que significa ser buena persona o ser santo es tan bajo que llegamos a creer que nos alcanza con la conducta y con nuestras obras para ganar la salvación. Por eso la iglesia de Galacia estaba infectada con todas estas enseñanzas, porque estaba infectada con criterios humanos, no criterios según Cristo, según Dios, según este evangelio que no sigue la lógica humana. Todos hemos escuchado la frase: no soy tan malo como los demás, yo soy buena persona. Mira lo que dice Pablo en cuanto a ser buena persona. Gálatas 1:14 dice: en el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pablo era muy bien portado en cuanto a la ley de Dios. Él seguía los 10 mandamientos. Incluso en Filipenses, él dice que humanamente él era irreprensible. No había nada que le pudieran reprochar a Pablo en cuanto a su conducta. Y no vemos que Pablo diga: por eso Dios me escogió, porque él sabía que soy bien bueno para escribir cartas, voy a escribir la mayor parte del Nuevo Testamento y yo soy lo máximo y por eso Dios me escogió. No, no dice eso. A la gracia de Dios no le importa quién eres tú, o tu moralidad, o tus muchas obras, o tu intelecto. La gracia, para que sea gracia, tiene que ser aplicada por Dios sin ningún requisito previo. O tal vez estás en el otro extremo y digas: yo soy tan malo que Dios jamás se fijará en mí. Tú no sabes lo que yo he hecho. Tú no sabes lo que yo he pensado. Tú no sabes todo lo que yo he visto. Tú no sabes todo lo que hay en mi corazón, el orgullo, el pecado. Tú no sabes todo lo que está en mi mente. Una vez más, mira lo que hizo Pablo en Gálatas 1:13. Dice así: porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia de Dios. Pablo era un perseguidor de Jesucristo. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia de Jesús. Era un enemigo declarado de Cristo. Y no nada más era un enemigo, las manos de Pablo estaban manchadas de sangre. Si bien él no había matado a nadie directamente, él estaba
detrás de todo el movimiento para exterminar a todos los que seguían a Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 7:54 para leer esta historia. Hechos 7:54 en adelante. Dice así, Hechos 7:54 hasta el capítulo 8, versículo 1. Dice así: cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta le rechinaban los dientes. Esta es la gente de Pablo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces: veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban. Y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es Pablo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz. Inspirado siento yo que en su maestro dijo lo mismo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. 8:1 dice: Saulo, es Pablo, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Hermanos, y para mí es casi como si pudiera escuchar a Dios decirle a Esteban: no te preocupes. Ese pecado de Pablo, Cristo ya lo pagó en la cruz. Ya no se lo tomo en cuenta. Y estaba cometiendo un asesinato, estaba de acuerdo en lo que estaba ocurriendo. Dios aplicó su gracia sobre Pablo sin ningún requisito. La gracia por naturaleza es incondicional. No había nada bueno en nosotros ni en Pablo como para que Dios se fijara en nosotros. Es incondicional también porque no hay ni un pecado tan grande que la sangre derramada de Cristo en la cruz no pueda perdonar. La gracia no depende, hermanos, de quién eres tú. La gracia depende de Dios. Romanos 9:15 dice lo siguiente: porque Dios dijo a Moisés: tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino de que Dios tenga misericordia. Este llamado de gracia depende totalmente de Dios. Y este llamado de gracia es un llamado para ver el valor y la hermosura de Cristo. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: un llamado de gracia a ver la hermosura de Cristo y creer en Él. Gálatas 1:15 y 16, lo leo nuevamente. Dice: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí. Revelar, según el diccionario griego, es una palabra que se pronuncia apocalipto. ¿Qué quiere decir? Quitar la cubierta, descubrir, manifestar, revelar. Significa revelar aquello que estaba cubierto. Y alguna vez hemos visto que cuando las marcas de carros van a revelar un modelo nuevo, por lo general lo tienen cubierto con una sábana. Y cuando llega el momento adecuado, quitan la sábana y ahora podemos ver la hermosura o lo novedoso de ese diseño nuevo. Bueno, revelar significa quitar la sábana para que podamos ver eso que no veíamos. 2 Corintios 4:4 dice lo siguiente: el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pablo conocía a Jesús. Él había estado presente durante el ministerio terrenal de Jesús, pero para Pablo Jesús no tenía ningún valor. No significaba nada para él más que un enemigo. Por el contrario, Pablo estaba comprometido a destruir a toda la iglesia de Cristo, a Cristo mismo y a todo el que profesara creer en Él y seguirlo a Él. Cristo no tuvo ningún valor para Pablo hasta que Dios decidió revelárselo, quitar la cubierta de sus ojos para que Pablo pudiera ver el valor infinito e inmesurable de Jesús.
Pablo, hermanos, al igual que nosotros, tenía una ceguera espiritual. Pablo estaba muerto en sus delitos y pecados. Pablo era un hombre que estaba sumamente seguro de que tenía una relación con Dios. Era un hombre sumamente orgulloso, que confiaba en sus obras, porque era casi perfecto. Un hombre como Pablo, hermano, nosotros sabemos que nunca, por lo general, no están de ánimo para cambiar de parecer. Todos conocemos a alguien orgulloso que se cree sabio en su propia opinión. Por lo general, su orgullo no los deja cambiar de parecer para nada. Pablo era ese tipo de persona. Pero cuando agradó a Dios, según su voluntad y tiempo, quitó esa ceguera espiritual y ahora Cristo tenía otro valor para Pablo. Dios era el único que podía alcanzarlo. Dios era el único que podía vencer ese orgullo y esa resistencia de Pablo. Ya no lo veía, como muchos dirían, como un Cristo revolucionario, como el Cristo histórico, un hombre común, adelantado a su época. Todo el mundo hemos escuchado esa frase. O el Cristo que quería derrumbar la religión judía. De pronto para Pablo ya no era ese, ya no era su enemigo. De pronto Cristo tenía un valor diferente. Pudo ver a Jesús lleno de gracia y de verdad. Un Salvador que Pablo necesitaba, al igual que tú y que yo. Hermanos, y si van a recordar algo, que sea esto. Por la pura gracia de Dios y a través del Espíritu Santo, Dios nos muestra una y otra vez, por medio de su palabra, quién verdaderamente es Cristo. Juan 1:14 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ahí la cubierta se cae y podemos ver a Cristo de una forma diferente. Pablo tuvo que reconocer que él no podía hacer nada para alcanzar vida eterna y libremente Pablo tuvo que ir a Cristo en arrepentimiento y fe. La fe no crea nada, la fe no tiene poder, pero el llamado de Dios sí. El llamado de Dios sí tiene poder, porque Dios sí puede llamar los huesos secos y darles vida. Dios sí puede llamarnos de los muertos y darnos vida. La fe solo es la mano que se extiende y recibe eso que Dios ha dado de pura gracia. Pablo recibió por la fe el llamado de pura gracia. Pablo nada lo capacitaba para recibir este llamado. No tenía nada bueno, aunque aparentemente pudiera parecer, no había nada bueno en Pablo y tampoco había nada lo suficientemente malo que Pablo haya hecho como para que la gracia de Cristo no lo pueda perdonar. Y eso nos lleva a nuestro último encabezado, un llamado de gracia con propósito. Gálatas 1:16 dice que después de revelarle a Cristo, después de mostrarle quién realmente era Cristo, eso trajo como consecuencia, obviamente Pablo tuvo que ir a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepentimiento de sus pecados, confiando que Cristo era todo lo que decía ser, que era ese salvador personal que él necesitaba. Pero no se quedó ahí porque la gracia de Dios va más allá. Y el versículo 16 dice, para que yo la anunciara entre los no judíos. Después de salvarlo, había un propósito. Pablo, al igual que tú y yo, había vivido una vida de espaldas a Dios. Estaba viviendo para los propósitos y planes personales. Él estaba determinado con acabar con la iglesia, ¿no? Ese era su plan personal. Y él estaba completamente seguro que eso que estaba haciendo estaba bien. Vivía para sí mismo, para sus planes, para sus ideas, para sus ideologías. Pero el texto es muy claro en cuanto a que Pablo fue llamado primero a creer en el sacrificio de Cristo en la cruz para que pudiera renunciar a sí mismo, para que pudiera renunciar a su vida, a sus ideas, a sus determinaciones, para que pudiera tener vida eterna y un propósito que estaba en los planes de Dios. Dios en su gracia no solamente nos da salvación, sino que nos da propósito en Él, propósito en Cristo. Tenemos un propósito, hermanos, un propósito que está en Dios, no en nuestros planes, sino en sus planes. Y sí, el llamado de Pablo, o el propósito del llamado de Pablo era ser apóstol y predicar el evangelio a los no judíos. En nuestros días ya no somos llamados a ser apóstoles y profetas. La revelación o todo lo que Dios quería decir ya nos lo dijo, ya está escrito en su palabra,
Por eso ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, ya todo está escrito en su palabra. Pero Romanos 8:29 nos dice cuál es nuestro propósito en Cristo. Romanos 8:29 dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios, por su gracia, está formando la imagen de Cristo en tu vida. Para todos aquellos que hemos creído en Cristo, el propósito de Él es formar la imagen de Cristo en nuestra vida. Dios nos salvó con el propósito de que cada día nos parezcamos más a Cristo y que reflejemos más ese carácter de Cristo al mundo. En medio de todas las actividades que hagas en la semana, en medio de tu vida cotidiana, que tú puedas revelar y puedas mostrar el carácter que Dios a través de su palabra está plasmando en ti, que es el carácter de Cristo. Te está formando, te está esculpiendo para que te parezcas cada vez más a Cristo. Y esto no quiere decir que vas a perder tu identidad o tu personalidad, eso Dios te lo ha dado. Pero Él quiere que en tu identidad o en tu personalidad reflejes cada vez más a Cristo y que vivas cada vez más como Él y menos como tú y menos como tus planes. Que puedas ser libre del orgullo, de la ira, de la envidia y que reflejes más el carácter de Cristo, el amor, el perdón y cualquier otra virtud de carácter que encontremos de Cristo en su palabra. Y hemos sido llamados a reflejar ese carácter en medio de todo lo que hacemos, en medio del trabajo, en medio de nuestras familias, en medio del deporte, en medio de comer, en medio de lo que hagamos, podemos disfrutarlo y reflejar el carácter de Cristo. Y respondiendo a la pregunta del principio, es evidente que la gracia de Dios se manifiesta en Jesús muriendo en la cruz por pecadores como tú y como yo, que no lo merecíamos. Obviamente está ahí. Es el más grande acto de gracia, es la manifestación más grande donde vemos a Cristo dándose, a Dios dándose. Él es la gracia, Él es el regalo. Pero la gracia de Dios va más allá. Se manifiesta también en amarnos personalmente e íntimamente antes de la fundación del mundo. Aunque no lo merecíamos, para Dios somos especiales. No lo merecíamos, pero Dios nos amó. Y por si fuera poco, la gracia de Dios también nos revela quién realmente es Cristo. Hermanos, tenemos realmente un glorioso Dios lleno de gracia, lleno de verdad. Alabemos una vez más a Dios por alcanzarnos y descansemos una vez más en su pura gracia. Que recordar el Evangelio de la gracia nos ayuda a seguir caminando por gracia, por su gracia o por la gracia de Dios. Lo que Él comenzó en nosotros, Él lo va a terminar. Nuestra salvación está en Él. Todo pertenece a Dios. Toda la obra de salvación de principio a fin pertenece a Dios. Y quiero decir una última cosa antes de terminar. Si no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, la palabra de Dios te ordena venir a Él. La Biblia dice que vengas a Cristo, que deposites tu fe en Él. Y por su gracia has podido entender hoy un poco más quién es Dios. Por su gracia hoy has escuchado su palabra y por medio de su Espíritu Santo tal vez has podido ver una parte de Dios que no conocías. Eso es Dios quitándote la cubierta a través del Espíritu Santo. Eso es Dios por su gracia revelándote realmente quién es Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Abrázalo como el Salvador que no merecías, pero que tanto necesitamos. Y hermanos, verdaderamente tenemos un gran Dios lleno de gracia y de verdad. Se sigue revelando hoy a nosotros y es un Salvador que podemos abrazar sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas, que Él es un Dios todopoderoso y que el recordar su gracia hoy nos haga alabarlo y descansar una vez más en su gracia. Vamos a orar.